Ok, buenos días. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Para los que no me conocen o los que no he tenido el placer de conocer, mi nombre es Luis Aguilar y soy el encargado de coordinar los temas del equipo de alabanza. Es una de las cosas, es uno de los aspectos de mi vida que más orgulloso me siento y que le agradezco infinitamente a Dios haberme dado ese privilegio, esa bendición de poder ir aprendiendo lo que es adorar al Señor. Y hace unas semanas estuve por acá predicando y hablamos un poquito de los principios de guerra espiritual, de la operación del enemigo, cómo opera y las herramientas que Dios nos ha dado. Y hoy Dios me pidió hablarles de la adoración, que es uno de los temas que a mí más me gusta hablar, y es lo que me encanta hacer, lo que me encanta ser un adorador. Así que hoy vamos a hablar de la adoración, pero vamos a hablarla enfocada como instrumento para la batalla espiritual. ¿Ok? Ese es el enfoque que Dios me pidió. Estamos viviendo tiempos críticos, tal vez trágicos para muchas familias. Yo no puedo pensar en una situación más tensa que la que está viviendo la humanidad con esta pandemia. Es decir, pensar que una familia puede perder 4, 5 miembros en cuestión de un fin de semana y que no pueden ni siquiera pelarlo, es horrible. La situación económica, estamos en un tiempo difícil y Dios había anunciado que la iglesia, llegando a este lugar, bueno, me había anunciado y lo habíamos hablado la vez pasada, iba a enfrentar un tiempo de guerra, un tiempo de oposición, para decirlo en palabras precisas, porque el enemigo le estorba esta obra, le irrita. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de qué, digamos, de las cosas que yo me he convencido para poder adorar a Dios y qué efecto he visto que produce. ¿Ok? El tiempo que uno dedica a Dios adorando es un indicador muy preciso de cómo está tu fe y de cómo está tu relación con Él. El tiempo que dedicamos a adorar, específicamente. Y cuando usamos la palabra adoración, normalmente nuestra mente viene a lo que acabamos de hacer acá en el culto, ¿verdad? El tiempo de canto, pero no es eso lo que vamos a hablar hoy. Vamos a abrir un poco más el espectro y vamos a hablar de la adoración como algo más amplio, no algo que hacemos en la iglesia, no una cuestión de los domingos. Porque hasta que nuestra adoración esté manifestándose de forma plena, nuestra fe no está llegando al nivel que Dios quiere. Me explico. Es hasta que llegamos a ese nivel de fe en el que adoramos a Dios en todo tiempo y en todo lugar, sin importar las circunstancias, lo que estás viendo, lo que estás oyendo, lo que el enemigo está hablando. Cuando tu alabanza no tiene estorbo, que tu fe está en el lugar que Dios quiere. Porque tu adoración es un reflejo de esa fe. Y el primer efecto que tiene la adoración es que hace crecer esa fe. La fertiliza, la fortalece, la robustece, hace que esa fe sea inquebrantable. ¿Verdad? Pero si no hay adoración en mi vida, o sea, si yo nunca saco un tiempo para adorar a Dios, hay algo que está faltando. Y el enemigo anda buscando esos espacios, anda buscando ese espacio entre le pedí a Dios y el aquí está. Porque entonces el enemigo empieza,
ay, no va a llegar esa esposa, David. Y en ese tiempo de espera, cuando usted está esperando que Dios actúe, que Dios haga, y usted está caminando por el desierto, el enemigo es especialista en aparecerle y plantearle toda serie de dudas, de cuestionamientos, de ideas. Y siempre va a tratar de que usted recurra a otras cositas para ayudarle a Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de batalla espiritual, también a veces los cristianos, ¿verdad? Tendemos a, bueno, no los cristianos, algunas personas tienden a verlo como vamos a meternos en batalla espiritual y vamos a ir a espantar estos bichillos de aquí. No, eso es un enfoque erróneo, porque Jesús ya venció, el enemigo ya está derrotado, ya está vencido, ya la batalla la ganó Jesús, ya él ganó. La batalla espiritual que nosotros hablamos hoy en día está entre lo que pasa entre las dos orejas, en nuestra mente. Ese es el campo de batalla. Ese es el campo de batalla y el objetivo de la batalla es tu corazón. El enemigo ya está vencido, ya él sabe que tiene el tiempo contado, pero no hay nada que lo irrite más que una persona cuya fe es inquebrantable y cuya adoración es constante, día a día, que no es una adoración emocional. Porque es como que usted le agarre la victoria de Jesús y se la restriegue en la cara. Y esa adoración que usted le da a Dios, Él la quiere para Él. Entonces, la adoración es algo que al enemigo le estorba particularmente, le molesta, le irrita, no la soporta. Donde el pueblo se reúne a adorar o donde usted adora, ahí no hay oscuridad, porque la oscuridad huye de eso. Pero hay que chequear qué tenemos en la mente, cuáles son los pensamientos dominantes, porque así como nosotros pensamos, lo que nosotros tengamos en nuestra mente día a día, hacia ahí vamos a caminar. Eso va a determinar nuestro camino y eso es algo que hoy la neurociencia está demostrando que es así y que tus pensamientos determinan tus acciones y los neurólogos hacen conferencias y eso lo dijo la palabra de Dios hace muchos años. Y los verdaderos adoradores entonces no dicen a mí no me determina lo que oigo, no me determina lo que escucho, lo que veo, a mí me determina la palabra de Dios. Es decir, mi adoración está basada en lo que dice este libro y en lo que Dios ya habló para mi vida y en ese regalo hermoso que ya Jesús me dio, porque Él me llamó a ser parte de su reino y he sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales, porque cuando nos cimentamos en su palabra, ahí el enemigo no tiene cabida, porque cuando adoramos, el segundo efecto es que calla la voz del enemigo. Cuando usted adora, esas voces que le hablan a usted día a día se callan. Y eso es un poquito lo que yo quiero que hoy veamos. Quiero que vayamos al libro de Samuel, en sus Biblias, en sus apps, y saludamos a las personas que nos siguen por redes sociales. Recuerden que los mensajes se publican en YouTube para que después los compartan, les den like y lleven esta palabra a más personas. Primera de Samuel, capítulo 1. El contexto es, hay un hombre que se llama Elcana. Me gusta ese nombre, Elcana. ¿Cómo te llamas? Elcana. Me gusta. Elcana Aguilar. Y él tiene, no sé cómo hacía, 2 esposas. Son bromas. No se rió.
dos esposas, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Ya hemos hablado de este pasaje, quizá ya lo conocen muchos. ¿Quién lo conoce? Todos. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién nunca lo ha leído? Ok. Cuando ya uno conoce la palabra o ha leído la historia, muchas veces uno es como, ay, otra vez, ya me lo sé. No, se lo puedo decir, el Cana, hay dos aquí, acá, y esto fue lo que pasó. Y eso pone nuestro corazón en una situación como de que no recibimos. Entonces yo los quiero pedir que abran su corazón a Dios, porque Él realmente quiere hablarnos esta mañana. Él quiere que meditemos en algo que va a ser importante para lo que viene en estos días, ¿ok? 2, 14. Pri, ¿cuál era la clave? 6:2. Como pueden ver, yo no mando en mi casa en estos temas. Este iPad está confiscado. Perdón. Ok, entonces les decía que voy a hablar un poco lo que he ido aprendiendo en este maravilloso mundo de la alabanza. Y hoy quiero decirle algo a los que están acá y a los que van a ver este mensaje posteriormente y los que nos están viendo por Facebook o por el Webex. Si alguien tiene en su corazón un deseo de cantar o de formar parte del grupo de alabanza, por favor acérquese a nosotros. La puerta está abierta y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Y si es de Dios, siempre estamos buscando gente que nos ayude, gente que quiera venir a adorar al Señor. Y estamos planeando hacer algo muy bonito, una noche de adoración, acá un viernes, un sábado en la noche, algo distinto, lo estamos pensando. Vamos a coordinarlo para estos días, para que tengamos un tiempo en el que podamos venir nada más a adorar a Dios, ¿ok? Entonces vamos a leer la palabra sobre la cual voy a trabajar el contexto del mensaje que quiero darles de aquí a las 5 de la tarde. Dice, en el versículo, dice, en el versículo 3 dice, y todos los años aquel varón, se refiere al Cana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, y cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bárbaro. Humilde era, ¿no? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, dice la palabra, vamos a hacer una pausa ahí. Elí estaba sentado, el sacerdote Elí estaba sentado por ahí fuera y él la ve y piensa que está tomadita, que se pasó de vino. Dice, esta se vino Jumas, me está haciendo una cena aquí, y entonces la reprende. Ay, ¿qué está haciendo usted? O sea, vaya para otro lugar. Aquí no venga con esos ridículos. Y él dice, no, jamás.
No me malinterpretes, es que mi corazón está muy afligido y estoy derramándome delante del Señor. ¿Sí? Y entonces en el versículo le dice, en el versículo 16 le dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y mi aflicción ha hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Señor Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y aquí, versículo 18, muy importante. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Palabra de Dios. Señor, gracias. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra, y vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te doy gracias y te pido, Dios, que esta palabra que hemos leído, que este mensaje que has enviado, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Oramos para que ninguna enviación del enemigo estorbe, Señor, que ninguna potestad, Señor, o emisario de Satanás pueda detener este mensaje, Señor, de llegar a donde tú lo has destinado, Señor. Y te pido que a través mío, Señor, hables a los corazones de mis hermanos, Señor, y que nos equipes para la batalla, Señor, para que no seamos, Señor, distraídos, para que el enemigo no nos engañe y que podamos, Señor, con tu espíritu discernir sus maquinaciones, sus estrategias, Señor, y entonces darte la alabanza y la honra que tú mereces, porque solo tú eres digno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, Ana está, dice la palabra, por muchos años está triste. No sabemos cuántos, pero por muchos años vivía humillada porque Penina la maltrataba, se burlaba de ella. Ellos iban al templo, adoraban a Dios y ella seguía ahí llevando palo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo la adoración de Ana produce un efecto en Dios. Porque lo primero que quiero que veamos es, y esto es lo primero que yo aprendí cuando empecé a servir al Señor en la alabanza y empecé a caminar en Él, es que la adoración es intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios es algo que hoy en día casi no se habla, pero deberíamos hablar más de eso. Salmo 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta intimidad requiere que nosotros estemos en cercanía en lo privado. Y ese velo de separación entre Dios y mi caminar y mi día a día tiene que ser muy delgado. Pero eso solo lo puedo hacer en mis espacios, porque no es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicando a Dios en la intimidad? Saben, nosotros podemos tener muchas actividades, podemos levantarnos día a día, leer un devocional, poner la música cristiana a todo volumen y no tener una relación cercana con Dios. Pueden ser actividades rutinarias. Y alguno me dirá: bueno, es que la palabra no vendrá vacía. Religiosos. Eso es usar la palabra conveniencia. Yo creo que Dios cumple tus promesas, pero Dios es más allá de levantarse, leer cuál es el versículo del día en el app. Ok, gracias Dios. Pura vida, pongo la música. 2 minutos después estoy chequeando Facebook, Instagram, correos y se me fue el día.
Llegué en la noche y dije, gracias Dios, maravilloso Señor, que no me dio COVID, que tengo comida, me voy a dormir y listo. Mucha gente vive así. En el día a día no hay intimidad. No hay intimidad. ¿Sabe? Dios no anda buscando gente perfecta, adoradores perfectos. El mayor ejemplo era David, un hombre totalmente imperfecto, pero que supo estar cerca de Dios, estar habitando en su presencia, buscarlo tal cual es. Porque yo no sé ustedes, pero cuando yo aquí soy una cosa, ¿no? Aquí mi alabanza es muy moderada, muy controlada porque me tengo que controlar. Pero cuando yo estoy en mi cuarto, parezco un loco. Cuando yo estoy adorando a Dios en la intimidad, usted no sabe si es que me están atacando las pulgas o qué, pero yo no puedo contenerme. No puedo. Me he dado cuenta que es en esa intimidad, que es cuando estamos ahí, que Dios viene, pone un foco sobre mí y entonces yo empiezo a ver, dejo de ver un poquito mi circunstancia y empiezo a ver a Dios y veo su grandeza, su maravillosa grandeza, y todos los problemas que tengo se vuelven tan pequeños. Todas esas circunstancias rutinarias, el día, el estrés, el trabajo, ahí en la intimidad, Dios en su grandeza me ha mostrado que Él está en control de todo. Y entonces, en esa intimidad, empiezo a conocer cómo Él ama. Y cuando veo cómo ama, entonces empiezo a decir, pero ama igual a este que me ama a mí. Y entonces el caminar del cristiano, cuando llego al trabajo y está esa persona incómoda que no me gusta, la veo y digo, pero es que Dios la ama. Y yo no puedo escoger. Pues si no, a este no me gusta. ¿No? ¿Sabe por qué? El mundo, la única esperanza que tiene Dios para el mundo somos nosotros. Óigalo bien. Es la única esperanza. Porque la palabra dice que si no es por nosotros, ¿cómo oirán el mensaje? Y la gente está cansada de oír del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no quiere oír el evangelio? Porque lo que oyen no es consecuente con lo que ven en la gente. Y es solo en la intimidad cuando Dios viene y me dice, vamos a ver, Luis, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estás dando? Ok, vamos a ver. Y pone el dedito sobre mí en esa intimidad y dice, ok, bueno, qué lindos que llegan todos el domingo a la iglesia, de la manita con la bebé, las cosas aquí. ¿La casa? ¿Cómo está la casa? Pegando gritos. Hágame el favor, vaya para allá. No, ¿verdad? No es consecuente. Es cuando la gente empieza a ver en usted el fruto del Espíritu Santo, que la gente empieza a decir, wow, a mí me falta mucho, ¿sabe? Pero he tenido gente que me ha llegado a decir, mal visto, es un bicho raro. ¿Por qué? Porque usted no es como los demás cristianos. O sea, usted es como diferente, ¿verdad? Es que es la iglesia a la que usted va es como otra religión, otra doctrina. No, nada que ver. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene intimidad con Dios y su humanidad aparece, Dios lo empieza a hacer más semejante a Jesús y empieza a limarlo a uno. Porque normalmente uno llega y dice, Dios, no sé qué hacer con este tipo que me está molestando, ya no aguanto este vecino, yo te pido que te lo lleves porque es un instrumento de Satanás y lo reprendo en el nombre de Jesús. Y Dios le dice, cállese, el problema es usted.
El problema no es su vecino. El problema es que usted no ha ido a buscar a su vecino. Lo primero que Dios dice es, ajá, sí, el problema es su vecino. ¿Y qué habría hecho Jesús? Usted dice, bueno, Jesús no hubiera hecho esto. Probablemente hubiera ido a cenar con él, ¿verdad? Así que es solo en esa intimidad que yo empiezo a ver el corazón de Dios y empiezo a producir fruto, empiezo a ser llenado del Espíritu Santo y empiezo a someter y empiezo entonces a caminar como Dios le gusta, porque entonces salgo a la calle y este es el segundo punto de lo que creo que es la adoración. Punto número 1, la adoración es intimidad. Y si yo no tengo intimidad con Dios, mi alabanza, mi adoración va a ser muy superficial. Y créame que cualquier persona allá afuera se lo va a captar. Y eso es mal testimonio. Es lo peor que podemos hacer. Si usted no tiene intimidad y no está comprometido con Dios, no se meta en nada de esto. No se meta. Viva su vida y espere que le llegue el tiempo. Sé que suena fuerte decir esto, pero si usted quiere comprometerse con Dios, comprométase con Dios a caminar como Él quiere. No es que usted pueda andar pitando y bajándose y abriendo la ventana y pegando madrazos y después venir el domingo aquí. No. Fe, paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿Qué tanto fruto estamos dando en nuestro día a día, en nuestros lugares de trabajo? Esa es la verdadera adoración. Esta es la forma de adorar a Dios. Si yo estoy siendo Jesús, si yo estoy llevando a Jesús a los lugares a donde Dios me lleva, porque a veces uno empieza a orar y le pide a Dios un nuevo trabajo. Cuando se llega al nuevo trabajo, no, hombre, es que nada que ver. Y ese lugar donde Dios me llevó, no, hombre, vieran, nada que ver, y aquí que allá. Sí. ¿Me explico? No sé si me voy a entender. Suena trillado, pero la adoración es más que palabras. La adoración es estar ahí para la gente cuando la gente necesita que usted esté ahí, para dar una palabra o para ayudar, porque Él nos ha hecho perfectos para toda buena obra. Y la adoración es también perspectiva. Perspectiva. Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. A veces estamos tan cargados del día a día, de el ritmo desaforado que lleva nuestra sociedad, y somos lo que la gente llama víctimas del tiempo. Yo no sé si usted sabe, pero todos tenemos esta muletilla, digo yo, de que es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Usted le compró esa mentira a Satanás, porque todos tenemos el mismo tiempo. Y Dios se encarga de redimir el tiempo. Así que no es que usted no tiene tiempo, porque cuando usted empieza a adorar con fe y empieza a sacar un tiempo, Dios le va a fortalecer. Dice, qué pereza, es que levantarse temprano y orar y yo eso no lo puedo hacer. Ok, primer pensamiento que usted tiene que identificar, porque eso es un pensamiento condicionante y ese es el enemigo hablándole a su carne. Y muchos de nosotros vivimos con esos pensamientos y los repetimos y el enemigo los tiene donde quiere estar. Ana estuvo por años siendo humillada, por años. Le tomó años clamar a Dios.
hasta que fue demasiada su humillación. Ella pudo haber orado desde hace mucho tiempo, pero esperó mucho. ¿Sabe? Y a veces hay casos como los de Ana, en los que finalmente llega la victoria en Cristo, pero hay gente que en el camino no aguanta. Y entonces culpan a Dios, se enojan con Dios y se despiden de esto, se meten a hacer yoga, y buscan otras cosas, porque el enemigo es especialista en hablar a tu mente. El enemigo siempre va a querer llevarnos a trabajar en sus propias fuerzas, es decir, ayudarle a Dios para que la cosa se resuelva rápido, ¿sí? O sacarlo de ese convencimiento de que las promesas de Dios ya usted las recibió y va a empezar a trabajar en tu mente. Pero cuando usted se saca un espacio para adorar a Dios de corazón, su perspectiva empieza a cambiar y usted empieza a decir, ok, esto es primero, es prioridad para mi vida. Y Dios le empieza a cambiar el foco y ya usted no se empieza a centrar en los problemas, ni en su circunstancia, ni en la escasez. Usted empieza a ver la abundancia que tenemos en Jesús. Y todo aquello que usted tal vez tenía en alta estima, Dios se lo empieza a quitar y le empieza a poner cosas donde no entra la ponilla. Y ahí usted empieza a valorar otras cositas que Dios le ha dado, que son intangibles, el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Sabe? Y empieza uno, ahí es donde uno puede ser como niño. Cuando yo veo a mi bebé, a Elena, me encantan los niños. ¿Sabe por qué? ¿Sabe yo creo por qué nos conectamos nosotros con los niños? Porque ellos viven el día a día, el ahora, ni siquiera el día a día. Ellos viven el minuto, el momento. Su capacidad no da. Los pequeñitos, ella no se preocupa si mañana va a haber comida, si va a haber una bomba nuclear de Irán. Eso no le preocupa a ella. Ella abre sus ojos a las 5:30 y inmediatamente es: papá, de día vamos a jugar y tengo tantas cosas que hacer, tiene tanta vida, tanta energía, tanta. Y muchas veces nosotros, ¿cómo nos levantamos? Nos levantamos así: Dios, gracias, un día más. O me levanto: hoy es lunes. Ay, Señor, dame la fuerza, por favor. ¿Cuál es su actitud? Y si usted no ojo, no le estoy diciendo que se fuerce a hacer, ay, qué belleza. No lo produzca artificialmente. Es cuando usted pone un espacio para encontrarse con Dios, que Él le va a alimentar su corazón y le va a decir: hijo, ven acá. Esto y esto, apártelo, no lo conviene. Te amo, eres valioso para mí, eres un tesoro preciado. No tengas miedo, yo estoy contigo, yo te proveeré, yo cambiaré esta situación. Empieza Dios a hablar en su corazón, en esa intimidad, y usted empieza a cambiar su perspectiva. Usted empieza a dejar de ver el problema y dejar de ver que es que tengo demasiado trabajo y demasiadas cosas y la estoy. Adore a Dios y calle la voz del enemigo, porque cuando el enemigo empieza a hablarle, a veces uno está tan cargado y tan cansado en la humanidad que uno no puede ni orar. Busque espacios para adorar a Dios y va a ver cómo esa voz del enemigo se calla. En el Salmo 150 nos dice dónde, por qué y cómo debemos adorar a Dios. Dice: alabado sea Dios en su templo, alabado sea la majestad del firmamento. ¿Cuál es el templo hoy en día? Aquí. Y eso se refiere a: estás haciendo lo que Dios te pidió hacer. Realmente estás dando lo que Dios pide que des. Porque la alabanza también y la adoración también es sacrificio. Porque a veces el cristiano quiere vivir muy cómodo y no esforzarse, ¿sabe? Y si algo he aprendido en el poco tiempo que tengo de estar trabajando en la industria lechera, es que la vaca no da leche,
Cualquier persona que trabaje en eso le va a decir, no, la vaca no da leche. Usted se tiene que levantar a las 3:30 de la mañana, caminar con frío en medio de todo, limpiarla, jalarla, ponerla, sacar esa leche. Es un trabajo pesado para que la leche salga. No es que la vaca llega a su mesa y se la pone y usted se sienta. No. ¿Me explico la idea? O estoy hablando, a veces divago mucho, pero me explico. Y dice el Salmo, alabado sea el Señor con trompetas, con salterio y arpa, al ritmo del pandero, con flautas, instrumentos de cuerda, campanillas sonoras, campanillas jubilosas. Es decir, nos habla de diferentes instrumentos, que nos habla de diferentes situaciones. Las trompetas hablan de celebraciones, hablan de anuncios. Las cuerdas hablan de momentos de adoración, de momentos de intimidad, de momentos dulces donde Dios va a venir y va a saciar. Pero es que como usted quiere que Dios le cambie su perspectiva y usted quiere ver un cambio en su esposo, si usted no está sacando el tiempo para adorar a Dios, para estar en intimidad con Él. ¿Cómo cree usted que usted va a ganar su batalla si usted no está adorando a Dios como Él es digno y como Él merece? Dios estuvo esperando por mucho tiempo a Ana. Él no, vea el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿A quién le suena eso? ¿A quién le evoca? A Satanás, ¿verdad? A él le gusta venir a irritarlo a uno, venir a decirle lo que Dios no ha hecho, para ponerle duda, para que usted diga, wow, sí, es verdad, es cierto. La verdad es que, y usted empieza a ponerle oído. Y él, mire, le presenta unas verdades parciales mezcladitas de mentira. Y si usted no tiene un tiempo de adoración, de intimidad, está listo. Está listo. Está listo porque el enemigo se lo va a llevar entre las patas. Usted va a empezar y va a decir, sí, el problema es mi esposa. Es el problema. Sí, sí. O sea, yo la amo, pero ya no estoy enamorado. En cambio, siento que estoy enamorado por esta chiquilla de 20 años menos. Y usted empieza a elucubrar. ¿Cuántos hemos visto esos casos? Es que mi esposa no. Y el enemigo susurrándote. ¿Sabe? Cuando yo estoy adorando a Dios, Dios me trae esos pensamientos. Y me dice, ojo, que esto no es mío. Y llevo todo pensamiento cautivo a Dios. Y a veces nosotros decimos, llevo todo pensamiento cautivo de Dios. Somos robots, por Dios. Seamos reales, seamos reales. Si usted no saca tiempo para Dios, para adorarlo, pues yo no le estoy diciendo que venga a hacer aquí ruedas de carretillo o que se manden del segundo piso. No. Cada quien adora como y aquí es libre. Y tratamos de hacerlo dentro de la solemnidad que requiere la presencia de Dios. Porque tampoco es un show. Esto no es un espectáculo. Y sé que estamos muy lejos de ser perfectos en la música. Muy lejos. Pero tratamos de hacerlo con excelencia y constantemente estamos viendo a ver qué hacemos para que suene más bonito y que podamos tener un espacio para que aquí cada uno abra su corazón. Y yo le digo ahorita, si usted ahorita cierre sus ojos y diga, ¿por qué le doy gracias a Dios? Estoy seguro que todos tenemos muchísimo por qué dar gracias a Dios. Mucho por qué agradecer. Es esa posición de agradecimiento que produce efecto en Dios. Vea esto. Dice en el versículo, volviendo al pasaje, en el versículo 18, ella oró, se derramó ante Dios. Y en el versículo 18, cuando Elí la bendice, el sacerdote, cuando Elí la bendice, ¿qué hace ella? ¿Cuál es su reacción?
halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue por el camino y comió y no estuvo más triste. ¿A quién le evoca usted, Elí? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién intercede por nosotros cuando venimos a sus pies y le decimos, Señor, no puedo más con esta situación, ayúdame? Estoy débil. ¿Quién es ese sumo sacerdote que viene y te dice, ya yo pagué el precio? Es una hermosa representación de Jesús. Y dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y ¡boom! Nació Samuel, el último juez de Israel, el que ungió a Samuel y a David, nada más y nada menos. Hizo grandes cosas este varón de Dios. Y ella, en el capítulo 2, no lo vamos a leer, pero los invito a que lo vean, el cántico de Ana. Dice que cuando ella lleva al niño para dedicarlo a Dios, ella adora. Y el cántico que ella puso es hermoso. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegraré en tu salvación. No hay santo como Jehová. Es maravillosa la adoración de Ana, porque ya ella había visto la victoria. Pero esperó mucho. Entonces, nuestra adoración tiene el efecto de callar al enemigo. ¿Sí? ¿Y cuál es la estrategia? Ya para ir cerrando, ¿cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia es el plan macro. El plan macro del enemigo es que usted no adore a Dios, que usted esté tan ocupado con series de Netflix, con rutinas de gimnasio, con trabajo, con los quehaceres de la casa, póngale, en mi caso, por ejemplo, hasta peces tengo. Ay, me voy a poner a hacer un bonsai. Y me puse a hacer una pecerita. ¿Cuánto tiempo le estoy dando a Dios? Esto es para mí también. No crean que yo los vengo a regañar así. No, Dios primero me habla a mí, me jala las orejas a mí. Y lo hace con amor. Todo esto es con amor. ¿Por qué? Porque Él sabe que la estrategia del enemigo es que usted no tenga intimidad con Él. Que Dios sea un papá ahí como lejano, como que, mi papá vive en Estados Unidos, nos llevamos súper bien. Ahí hablamos de vez en cuando. Y, buena nota, el roco. Ahí me manda platica. Esa es la relación que el enemigo quiere. El enemigo es muy sutil. No quiere que usted se enoje con Dios necesariamente, pero sí quiere distraer su tiempo. Y para eso, ¿verdad? Es lo que el enemigo le puede hacer creer a usted en su mente, tratando de creer que el sacrificio de Jesús no fue suficiente o de que Jesús no lo pagó todo, de que usted no tiene lo que se requiere. Ahí es cuando usted agarra la palabra de Dios y empieza a decir, todas estas bendiciones, la plenitud de Dios habita en mí. Y ahí el enemigo empieza a decir, se despertó. Otra táctica del enemigo, tratarnos de hacer volver a nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Es decir, el viejo, si algo va a suceder es porque usted se empuncha y le pone, ¿verdad? Pero si usted se queda esperando a Dios, nada va a pasar. Esa es la voz del enemigo. Yo se los puedo decir porque he tenido tiempos de espera. Y el enemigo, como en el caso de Ana, todos los años de él. Pero cuando venía a adorar, cuando me preparaba para la adoración, en el tiempo de adoración, yo agarraba al enemigo y le decía, vea lo que hizo Jesús. Me encanta ese pasaje de Colosenses que dice,
Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:14. Entonces, mis hermanos, vemos en este caso, en este pasaje de Ana, cómo ella primero ora y después tiene fe, porque cree, recibe la bendición del sumo sacerdote y después adora. Su adoración es una expresión directa de su fe, de la certeza de esa bendición, de la certeza que ella tuvo de que lo que ella oró, Dios se lo iba a dar en su tiempo. Y entonces ella vuelve a comer, se pone pochotona, deja de estar triste y empieza a adorar a Dios. Entonces, la meditación estamos en tiempos cruciales. Y a veces es trillado decir, la venida del Señor está cerca. Pero si usted ve lo que está sucediendo en el panorama mundial, las circunstancias que viven muchas personas, lo que se vive en muchos lugares de este país, que no son tan privilegiados, no da para mucho tiempo. No da para mucho tiempo. Y el único impacto que nosotros podemos hacer es ser personas que caminan como caminó Jesús, como caminó el Maestro, es llevar esa luz, es dar ese fruto. Pero yo no puedo dar ese fruto si no tengo adoración. Solo ahí puedo entonces ser una persona que da fruto. ¿Sí? Y entonces sí, profetas, evangelizadores. Pero si no hay adoración, no hay nada. Porque es ahí donde yo me armo del amor del Padre, me alimento. Amén. ¿Sabe? Ahora cantamos esa canción y ya para cerrar, levanto un aleluya. No sé si algunos la han oído, pero dice, levanto un aleluya. Y el testimonio de esa canción es muy, muy fuerte, es muy impactante, porque esto es de la iglesia que se llama Betel. Y dice que el director, digamos, general de la parte musical, tiene un niño pequeño, una niña pequeña, un niño pequeño de 2 años, que le encuentran E. coli, que entiendo es un virus y le afecta fuertemente en sus riñones. Y entonces ellos creen que la chiquita tiene como una calenturita y es algo así como, ¿verdad? Y vamos a llevarla a la clínica. Y la dejan internada y es muy grave. Y entonces ellos empiezan a hacer una cadena de oración en esta iglesia, Betel, que es una iglesia conocida. Y al cabo de 2-3 días la niña se pone muy grave. Y los doctores le dicen a los papás, no sabemos si va a superar la noche. Es decir, nosotros llegamos hasta aquí y solo un milagro la va a salvar. Entonces ese papá manda un mensaje al grupo de la iglesia y dice, oren por mi hijo porque Jackson no sabemos si va a superar la noche. Wow. Y entonces el que escribió esta canción, que se llama Jonathan Helser, es un adorador, dice que él tiene en ese momento que él recibe ese WhatsApp de su hermano, él dice, yo veo un gigante de incredulidad. Y lo primero que oigo es, no vamos a ver el milagro. Jackson se va a morir. Y él, en ese momento, decide ir a adorar a Dios. Toma su guitarra y surge este canto. Espontáneo. Porque él dice, yo no podía orar,
No podía pedir a Dios. Yo nada más estaba imaginando cómo íbamos a procesar nosotros la muerte de Jackson y del otro, porque en el camino se les enfermó la otra chiquita de 4 años y tenían a los dos internados. Y él empieza: levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Y se hizo viral la canción en la iglesia. Y entonces se reunieron y la fueron a cantar al hospital afuera. Y para la gloria de Dios, el niño milagrosamente se salvó. Y está totalmente sano. Y nosotros tenemos un canto maravilloso que habla de la grandeza de nuestro Dios, pero también de lo que es capaz nuestra adoración. Nuestra adoración es capaz de mover al Dios a lugares donde nuestra fe crece, porque con este testimonio nuestra fe, la fe de ellos fue fortalecida, la fe de sus padres, pero además nuestro Dios se glorificó. Amén. Ok, damos las gracias a Dios por este mensaje. Los veo muy serios, los regañé, los veo totalmente serios. Sabe, no hay nada más lindo que adorar a Dios. Yo lo invito a que saquen tiempo para que en sus casas hágalo como usted quiera. En mi caso, me gusta poner una música, cerrar la puerta, cerrar las cortinas para que nadie vea lo loquito que me pongo. Y todos los días es diferente. Hay días que me da por llorar y hay otros días que no digo nada, no puedo decir nada, simplemente es Dios depositando. Hay otros días en los que empiezo a reprender al enemigo, ¿sabe? Cuando recibimos la noticia de mi suegra que tuvo cáncer de seno el año pasado, yo sé que ya he hablado de esto, pero recuerdo que una noche era tan grande, tan pesado el ambiente, ¿verdad? Y si uno pudiera ver en los aires y tener discernimiento, a veces usted podría ver esas huesas esos demonios que llegan y te generan esa presión, esa incomodidad, ese sentimiento de desánimo, de no puedo más. Y también hay momentos en los que uno siente que ya oró todo, ¿verdad? Y ya lo dijo todo. Y no hay fuerzas. Porque me gusta cómo cerró el papá de este niño, que se llama Joel Taylor. Dice: el tiempo de Dios a menudo no tiene sentido hasta que miras hacia atrás para ver que se subieron montañas y se cruzaron cañones sin fuerzas propias. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y exaltar su nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias porque gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, porque hoy es una invitación a estar más cerca de ti. Hoy es un llamado, Señor, a acercarnos, a buscar más de ti, a entrar en comunión contigo, Señor, a adorarte y exaltarte porque tú lo mereces, Señor, porque solo tú eres digno. Hoy queremos orar, Señor, y pedirte, Padre, que te lleves todo aquello que está impidiendo, Señor, que tengamos espacios de adoración para ti, que podamos ser adoradores en espíritu y verdad, Señor, que día a día nuestra alabanza se ensanche, Señor, y que al tiempo que crece nuestra alabanza, Señor, nuestra fe se fortalezca y crezca, Señor, y la voz del enemigo, Señor, calle. Que logremos, Señor, en medio de la batalla, Señor, en nuestra mente, aplacar esas voces para que no seamos víctimas, Señor, de las maquinaciones, de los planes del enemigo, Señor, para que podamos estar prestos, Señor, vigilantes, Señor, y para que podamos llevar tu luz, tu amor, tu bondad, Señor, esa gracia, Señor, que son palabras llenas de miel, Señor,
a más y más personas. Señor, que nuestro testimonio, nuestra conducta sea, Señor, de tu agrado y sea íntegra, Señor, a lo que dice tu palabra. Que en el día a día, Señor, podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo, Señor. Que cada día más podamos, Señor, manifestar a Jesús en este mundo, Señor. Porque ¿cómo lo conocerían, Señor? Ayúdanos, Padre, a hacer testimonio, a que en esta casa se levanten adoradores en espíritu y verdad, Señor. A que este grupo de alabanza crezca, Señor, y llegue más allá de estas fronteras. Señor, que en esta casa, Señor, se levanten nuevas generaciones de adoradores, Señor. Queremos orar para que esta iglesia, Señor, se caracterice por una alabanza poderosa, Señor. Para que tú derribes todo aquello, Señor, que está impidiendo, Dios, que fluya la alabanza en este pueblo, Señor. Quita toda inhibición, Señor, toda vergüenza, todo grillete, Señor. Abre bocas, quita, Señor, todo aquello que el enemigo ha puesto para apartar a mis hermanos de ese espacio de adoración, Señor, de intimidad, donde tú vienes, afirmas tu verdad, Señor, lo que has dicho de nosotros, lo que nos has dado, las victorias, Señor, que has prometido, lo que estás, Señor, poniendo delante de nuestros hijos. Ayúdanos a no estar tan ensimismados, porque nosotros no fuimos hechos para recibir adoración, sino para reflejarla a ti, Señor. Y para que la única luz que reflejemos sea la de Jesús, no nuestra propia luz, Señor. Ayúdanos para poder ir más profundo, Señor, en el conocimiento de Cristo, para que podamos ser, Señor, agentes de cambio, Señor, para que podamos, Señor, llevar una palabra de verdad al que necesita, Señor, para que no haya hipocresía en nuestra adoración ni en nuestro caminar, para ser consecuentes entre lo que profesamos creer, Señor, y lo que somos. Te amamos, Señor, te glorificamos y te damos la honra. Te ponemos, Señor, este tiempo para que tú, Señor, en el curso de estos días traigas a memoria estas meditaciones, Señor, y que esta palabra crezca y dé fruto en nuestros corazones, Señor, que quede grabada de forma perpetua, Señor, que el enemigo no robe esta semilla, Señor, y oramos para que se disemine este mensaje, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.